¿Qué tal? Esta es la primera clase. En esta clase vamos a empezar a tocar algunos temas básicos del régimen legal aduanero. ¿Sí? Hablamos del programa Toca las normas legales, la Constitución Nacional, la reforma del 94. Y bueno, algunos decretos importantes como es el 618 del 97, que es el fundacional de la FIP. Así que bueno, vamos a empezar con lo primero, que es territorio aduanero. Territorio aduanero es la parte del ámbito mencionado en el artículo 1, en la que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones. Es decir, para el Código Aduanero, esta definición está en el artículo 2, territorio aduanero es la parte del ámbito mencionado en el artículo 1, que es la soberanía, los espacios terrestre, acuático y aéreo sometido a la soberanía de la nación argentina, en el cual se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones. Como ustedes pueden ver, la definición de territorio aduanero no coincide exactamente con la definición de territorio político. Por eso siempre es importante que separen el concepto de territorio aduanero de lo que es territorio político. El territorio político no es lo mismo que el territorio aduanero. Ahora, ¿qué es lo que se aplica igual? Se aplica un mismo sistema arancelario, que son, un sistema arancelario tiene que ver con todo lo que es los aranceles de importación o exportación, ¿sí? Y de prohibiciones de carácter económico. Para eso, obviamente, tienen que saber lo que es una prohibición. Como ustedes saben, la prohibición puede ser económica o no económica. La económica, como lo dice el nombre, tiene su razón de ser en cuestiones económicas. En cambio, la no económica tiene que ver con temas de salubridad, de seguridad y todos valores que exceden las cuestiones netamente económicas. Por eso, territorio aduanero será entonces el lugar en el cual se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones como a las exportaciones. Luego, dentro del territorio aduanero, tenemos lo que se llama territorio aduanero general, que es el espacio en el cual se aplica el mismo sistema general arancelario y de prohibiciones de carácter económico a importaciones y exportaciones. Y luego, el territorio aduanero especial o área aduanera especial es aquel en el cual se aplica un mismo sistema especial arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones. ¿Qué quiere decir que tiene un sistema especial arancelario? Quiere decir que es distinto del que se aplica en el sistema en el territorio aduanero general. O sea, territorio aduanero es todo uno, ¿no? Dentro de ese todo uno del territorio aduanero tenés el territorio aduanero especial y el territorio aduanero general. En el territorio aduanero general, ¿sí?, se va a aplicar un determinado sistema de arancelario y de prohibiciones. Y en el territorio aduanero especial, ¿sí?, se va a aplicar otro sistema diferente al que se aplica en el territorio aduanero general. Por eso se le dice que es especial. Ambos dos, ¿sí?, lo que te establecen es que sí se van a aplicar prohibiciones de carácter económico, ¿no? Luego te dice el Código Aduanero en su terminología, en el artículo 3, ya empieza a definir por exclusión lo que es territorio aduanero. Y dice que no constituye territorio aduanero ni general ni especial el mar territorial y los ríos internacionales, las áreas francas, los exclaves. ¿Qué es un exclave? La pregunta que conocerá. El exclave está dentro de nuestro territorio, de la soberanía argentina, es un territorio que está sometido a la soberanía argentina, pero en el exclave se aplican, digamos, las disposiciones del territorio aduanero de otro estado, ¿sí? Por eso tenés las exclaves y las enclaves. Las enclaves son aquellos territorios que están, o sea, aquellos territorios aduaneros sometidos a soberanía nacional de otro estado, pero que en lo que hace el territorio aduanero se aplican las mismas reglas que en el nuestro, digamos. O sea, viene a ser como si fuera un espacio que, si bien está fuera de lo que es la República Argentina, estoy hablando obviamente de los enclaves, siguen siendo, se sigue aplicando, digamos,
nuestra legislación aduanera. Y en el caso inverso, los exclaves, ¿sí?, vendrían a ser los que tienen otros territorios, digamos, en nuestro territorio nacional, ¿sí? Los espacios aéreos correspondientes a los ámbitos que se refieren a los incisos precedentes, el lecho y el subsuelo submarino nacional. En estos ámbitos se aplican los regímenes aduaneros, para cada caso se contempla en el Código. El enclave es el ámbito sometido a la soberanía de otro Estado, en el cual, en virtud de un convenio internacional, se permite la aplicación de la legislación aduanera nacional. Exclave es el ámbito sometido a la soberanía de la nación argentina, en el cual, en virtud de convenio internacional, se permite la aplicación de la legislación aduanera de otro Estado. Como lo expliqué antes, lo mismo dice el Código. Luego se habla de zona primaria aduanera, que es la zona del territorio aduanero habilitada para la ejecución de operaciones aduaneras. Mayormente, obviamente, se refiere a la importación y a la exportación, ¿no? La característica esencial de la zona primaria aduanera es que es el ámbito de control por excelencia de la aduana. La aduana tiene amplias facultades de control en la zona primaria aduanera. Esto no quiere decir que en la zona secundaria aduanera no va a tener facultades de control, pero sí que se intensifican las facultades de control en zona primaria aduanera. Un ejemplo de zona primaria aduanera es un aeropuerto o un puerto, para ser claro, o un cruce de frontera. Esas son las zonas primarias aduaneras. Bueno, la zona de vigilancia especial es la franja de la zona secundaria aduanera sometida a disposiciones de control que se extiende en las fronteras terrestres del territorio aduanero entre el límite de este y una línea interna paralela trazada a una distancia que se determinará reglamentariamente. Luego dice, el inciso B, en las fronteras acuáticas del territorio aduanero entre la costa de este y una línea paralela trazada a una distancia que se determinará reglamentariamente. C, entre riberas de los ríos internacionales y nacionales de navegación internacional y una línea interna paralela trazada a una distancia que se determinará reglamentariamente. D, en todo el curso de los ríos nacionales de navegación internacional. E, en los espacios aéreos comprendidos en los lugares mencionados en los incisos precedentes. Bueno, esto tiene una razón de ser y es más fácil comprenderlo desde la razón de ser que desde la letra del código fríamente, por lo menos a mi modo de ver. El ejemplo más claro es el de, en todo el curso de los ríos navegables de navegación internacional. O sea, estamos en un río nacional pero de navegación internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que tenés que reforzar al costado de ese río el control, porque por ahí se va a dar el desborde, que le llamamos nosotros, que es cuando la mercadería, digamos, ingresa al territorio aduanero sin general, ¿no? De manera irregular tal vez. Entonces, para evitar que se den esos desbordes, ese tipo de situaciones, lo que se hace es básicamente intensificar el control poniendo personal, teniendo más cuidado y bueno, se establecen así las zonas de control especial. Luego, el código establece que, salvo en los incisos A, B y C del apartado 1, la distancia entre a determinarse no podrá exceder de 100 kilómetros del límite correspondiente. Y el inciso 3 dice, salvo disposiciones expresas en contrario, los enclaves constituidos a favor de la aduana y sus correspondientes espacios aéreos constituyen zona de vigilancia especial, en cuanto no integraren la zona primaria aduanera. Bueno, me parece que eso es claro. Artículo 8. Zona marítima aduanera es la franja del mar territorial argentino y de la parte de los ríos internacionales sometida a la soberanía de la nación argentina, comprendidos sus espacios aéreos que se encuentran sujetos a disposiciones de control y se extiende desde la costa, medida desde la línea de más bajas mareas y una línea externa paralela a ella, trazada a una distancia que se determine reglamentariamente. La distancia entre estas dos líneas que conforman la franja no podrá exceder de 20 kilómetros. Bueno,
esto es geografía básicamente, o sea, es una definición que es un poco engorrosa, pero no hay otra manera de definirlo. Es hasta dónde se considera zona marítima aduanera. Esto ha pasado mucho con, el ejemplo más claro son los buques que vienen a pescar y se llevan, digamos, muchas riquezas del mar argentino, ¿no? Y bueno, son combatidos, ¿no?, por prefectura y bueno, por la aduana también, que están de alguna manera observando y cuidando las costas, ¿no? Porque no pueden pescar en cualquier lado sin un permiso, ni pueden llevarse lo que pescan, obviamente, sin hacer una operación de importación o de exportación. Entonces, esto se controla. Básicamente, es hasta dónde se controla. Bueno, luego el código sigue explicando lo que es importación y exportación. La importación es la introducción de cualquier mercadería en un territorio aduanero y la exportación es la extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero. La importación es cuando se introduce al territorio aduanero nuestro, ¿sí?, una determinada mercadería. Parece redundante, pero no es una definición redundante. Es la introducción, que es ni más ni menos que un hecho jurídico, porque tiene consecuencias jurídicas, ¿sí?, de mercadería. ¿Dónde? En cualquier lado, no, en un territorio aduanero. Siempre acostúmbrense a hablar de territorios aduaneros, no de la Argentina, no de nada de eso. Son territorios aduaneros. Tienen que utilizar una definición clara de qué es cada cosa. Y la exportación, obviamente, es lo inverso, es la extracción de mercadería del territorio aduanero hacia otro territorio aduanero o algo que no es territorio aduanero, como puede ser el mar o algo así. Es exactamente la extracción de la mercadería del territorio aduanero argentino, para la terminología del Código Aduanero nuestro, ¿no? Luego tenemos, en el capítulo 3, lo que es mercadería. Y esto es importante también. Dice, a los fines de este código, mercadería es todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado. Todo objeto susceptible de ser importado o exportado. Apartado 2. Se considera igualmente a los fines de este código como si se tratara de mercadería a las locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el país, incluido todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios. Y B, los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque te dice que mercadería va a ser todo aquello que pueda ser susceptible de ser importado o exportado. Por ejemplo, hemos tenido problemas con el dinero. Cuando uno sale por Ezeiza con su dinero y lleva más de $10.000, por ejemplo. ¿Qué se considera? ¿Que el dinero es mercadería? Bueno, acá la doctrina está dividida, los juristas no nos terminamos de poner de acuerdo sobre este tema, pero está aceptado mayoritariamente que el dinero, como ajusta a una posición arancelaria que es el billete, papel moneda, cuando es transportado en un maletín o entre la ropa, se lo considera a los fines aduaneros como mercadería. ¿Está bien? Y eso puede dar lugar a distintos tipos de delitos o infracciones, o no. Pero bueno, las locaciones y prestaciones de servicio realizadas en el exterior son las que se realizan fuera de Argentina, pero la utilización o explotación efectiva, ¿sí?, sobre ese servicio se lleva en el territorio aduanero, o sea, en el país. Dice que se excluye todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios.
Bueno, es sencillo, son los servicios, para que lo retengan, son los servicios que, si bien se realizan en el exterior, la explotación efectiva del mismo es dentro de nuestro territorio aduanero. Y después, los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual, ¿sí?, tienen que ver con los casos de las películas y cosas que tienen un intangible dentro de la mercadería, como puede ser un video, que puede ser nosotros, por ejemplo, tuvimos algunos fallos. Tuvimos un fallo muy importante de Artear. Tuvimos también tenemos algunos problemas con algunas películas como Shrek. Tuvimos también un caso. Hay un caso muy importante que tiene que ver con la compañía Ford, tiene que ver con las regalías también. En definitiva, hay cierto know-how, cierto saber que tiene un valor, pero no es tangible. Por ejemplo, no es lo mismo el valor de un CD que no tiene nada dentro que el valor del CD con una película dentro. Hay un intangible, que es el valor de esa película, la película que está dentro. Eso, ¿sí?, también se considera mercadería, el intangible. Por lo tanto, también estará sujeto a previsiones, a tributar y a un montón de cuestiones más, ¿no? Pero esas son las más importantes. Luego el artículo 11 te establece: en las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mercaderías, esta se individualizará y clasificará de acuerdo con el sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación, Codificación de Mercaderías, elaborado junto con los auspiciantes del Código de Cooperación Aduanera en Bruselas, en fecha 14 de junio del 83, y modificado por el Protocolo de enmienda hecho en Bruselas el 24 de junio del 86 y sus notas explicativas. El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas, mantendrá permanentemente actualizadas las versiones vigentes de la República del sistema armonizado que se designe. Bueno, esto lo que dice es que básicamente nosotros tenemos un nomenclador, como ustedes saben, describe con un código cuál es la mercadería que se va a importar o exportar, ¿no? Bueno, todo lo demás son convenios que de alguna manera lo pusieron en funcionamiento y acordaron las cosas, pero concretamente es eso. El artículo 12 dice que el Poder Ejecutivo podrá desdoblar partidas y subpartidas no subdivididas en el sistema armonizado. Bueno, sigue con las reglas. Bueno, vamos al 14, que habla de ausencia de disposiciones especiales aplicables. El origen de la mercadería importada se determinará de conformidad a las siguientes reglas. Para entrar a hablar de origen, primero tienen que saber la diferencia entre procedencia y origen. Porque en realidad lo importante es que a grandes rasgos tengan la noción incorporada de que no es lo mismo el origen de la mercadería que la procedencia de la mercadería. La procedencia es de dónde viene la mercadería. Si yo estoy importando mercadería de Brasil, la procedencia es que viene de Brasil. Ahora, el origen de la mercadería tiene que ver con dónde fue fabricada. Es verdad que acá te establece cuando hay un salto de partida, entonces tiene que ser mayor un porcentaje, y entonces si hubo una modificación o un proceso de elaboración en el medio, podría ser considerada de origen, que se le cambie el origen, ¿no? Lo cierto es que en la materia de régimen legal no hace falta saber cuándo, digamos, hay un salto de partida. Lo importante es saber el concepto, que es que origen y procedencia no es lo mismo, y que el origen se refiere principalmente a dónde fue fabricada o a dónde debe tenerse por fabricada la mercadería. Porque si usted trae jeans, ¿no?, y de repente la tela de jean es todo y tiene 3 botones, obviamente que los botones no van a determinar que la mercadería haya sido hecha en el lugar de los botones, sino que lo más importante que es que es un jean. Ese es un ejemplo claro.
cuando las cosas son evidentes. Pero bueno, todo esto tiene una explicación que está en el 14 y que eventualmente, si quieren hacerme alguna pregunta, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero no me quiero detener en esto. Luego la organización. Esto quedó derogado en parte entre el 23 y 28 y el 29 y 35 por el decreto 618 del 97, lo mismo pasó del 17 al 22. Creo que tampoco tendríamos que detenernos mucho. Donde sí nos vamos a detener un poquito más es en auxiliares del comercio y del servicio aduanero. ¿Por qué? Porque ya empieza explicando qué es el despachante de aduana. Concepto que ustedes lo tienen que tener claro. El despachante de aduana es la persona de existencia visible que, en las condiciones previstas en este código, realiza en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras. Los despachantes de aduanas son auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Bien. El despachante de aduana es una persona de existencia visible, dice acá. No es una persona de existencia ideal, como una sociedad. ¿Sí? Y realiza en nombre de otro, que puede ser una importadora o una exportadora, ¿sí?, ante el servicio aduanero, trámites y diligencias relativas a la importación, la exportación y demás operaciones. Importantísimo. ¿Qué hace el despachante de aduana? Representa ¿a quién? Al importador y al exportador. Y además que son auxiliares del comercio, pero que es lo más importante, son auxiliares del servicio aduanero. Es decir, tienen implícita, por ser auxiliares del servicio aduanero, de actuar de un modo, digamos, muy bueno, de una manera fiel, respetando, ¿sí?, a la aduana. No están ahí para hacer maniobras con el objetivo de evadir el control aduanero. Al contrario, están para ayudarlo al servicio aduanero en el cumplimiento de su función. Y ese es el punto. El despachante de aduana tiene que ayudar al servicio aduanero en el cumplimiento de su función. Por lo tanto, tiene un doble carácter, creo yo, que es, por un lado, es el que representa al importador y al exportador, pero por el otro lado también tiene que serle leal a la aduana y tiene que poner su saber y entender y toda su sapiencia también de alguna manera al servicio de la aduana, no solo del importador o el exportador. El 37 dice que las personas de existencia visible solo podrán gestionar ante las aduanas el despacho y la destinación de mercaderías con intervención del despachante de aduana, con excepción de las funciones que este código prevé para los agentes de transporte aduanero y aquellas facultades inherentes a la calidad de capitán de buque, comandante de aeronave o en general conductor de los demás medios de transporte. Bien. Lo primero que hay que hacer notar acá es que ya empieza a hablar de agente de transporte. El agente de transporte no representa al importador, sino al transportista. Y es el que esté en el territorio nuestro, en Argentina, para que cuando se vaya el transportista alguien responda. Obviamente se les exige cierto conocimiento, por eso tienen que rendir exámenes, y ciertas garantías en cuanto a las funciones que cumplen mínimas, ¿no? Bueno, en el apartado 2 dice: no obstante lo dispuesto en el apartado primero, podrá prescindirse de la intervención del despachante de aduana cuando se realicen gestiones ante la aduana en forma personal por el importador o exportador. 3. Las personas de existencia ideal podrán gestionar el despacho y la destinación de la mercadería por sí o a través de persona autorizada en las condiciones y requisitos que fije la reglamentación. A la materia de régimen legal, esto no hace al grueso, a lo más importante. Lo importante es que tengan en claro qué es el despachante de aduana, qué hace el despachante de aduana y
que tiene que actuar con lealtad hacia la aduana, no solo hacia el importador o el exportador. 38. Los despachantes de aduana deberán acreditar ante el servicio de aduana la representación que invocaran de cualquiera de las siguientes formas. A. Poder general para gestionar despachos, en cuyo caso el despachante podrá solicitar al servicio aduanero el registro del instrumento pertinente. B. Poder especial para gestionar despachos de mercadería que se tratare. C. Endoso en procuración del conocimiento o de otro documento que autorizara a disponer jurídicamente de la mercadería. Bueno, acá hay otra palabra importante. Autorizaría a disponer jurídicamente de la mercadería. ¿Sí? Siempre a los fines de empezar a abordar lo que es responsabilidad penal o tributaria, es importante familiarizarse con el concepto de disponer jurídicamente de la mercadería. ¿Sí? Es como una carrera de postas, ¿no? Cuando la mercadería la trae el transportista, ¿sí? La responsabilidad es del transportista. Por la declaración que hace a la descarga o a la carga, va a ser responsable ¿quién? El agente de transporte aduanero con el transportista. Ahora bien, cuando se documenta la importación definitiva de la mercadería o alguna suspensiva, ¿sí? Ahí el que está documentando es el importador y o el exportador. En ese caso, ¿sí? La responsabilidad va a ser de ellos. ¿Sí? Es como si en la carrera de postas el transportista le diera la posta al importador o exportador. Ya van a ser responsables por una declaración detallada que tienen que hacer al momento de la importación. En cambio, la declaración sumaria, ¿sí? Que es a la descarga, hasta ahí va a ser responsable quien tenía la disponibilidad jurídica de la mercadería, quien la tenía. En realidad nunca la tuvo la disponibilidad jurídica de la mercadería del transportista del todo, porque en realidad la está transportando en nombre y representación de otro, porque se lo están pidiendo es que está prestando un servicio y nada más. Pero igual el que la tenía a su disposición era el transportista. Desde el momento que se hace la declaración del 234 en IMPO, que la hace el importador con intermedio de su despachante por el sistema Malvina, recién a partir de ese momento el despachante y el importador en principio podrían llegar a ser responsables por infracciones de delitos y algunas diferencias de valor o lo que pudiera llegar a haber. Obviamente esto lo vamos a comprender con el 902 del Código Aduanero, hay que leer el 908, ya vamos a ir llegando a eso. Bueno, los despachantes de aduana, bueno, la forma de acreditar personería tiene algunas formas especiales, ya lo expliqué, pero bueno, en este caso lo importante es tener el concepto, es que lo que hacen es representar al otro, y como cualquier cuestión relacionada a la representación ajena, siempre se habla de un mandato, siempre se habla de un poder en el cual uno está asignado por voluntad de otro a representarlo. ¿Sí? Esto lo tienen que tomar como que es un mandatario, no más que eso. Bueno, 39. Los despachantes de aduana que gestionaron entre las aduanas, el despacho y la destinación de la mercadería de la que tuvieron disponibilidad jurídica sin acreditar su condición ante los representantes en alguna de las formas previstas del artículo 1 al 38 serán considerados importadores o exportadores, quedando sujetos a los requisitos y demás obligaciones determinados para ellos. Bueno, muy bien. Esto lo que dice es que si ustedes gestionan algo y después no acreditan la representación invocada, ustedes los despachantes se constituyen en importadores o exportadores y están sujetos a todo el régimen general como si lo fueran, no, porque en realidad pasan a serlo. Aunque en principio no era la idea, pero pasan a serlo. Artículo 40 está derogado. El 41, no podrán desempeñarse como tales quienes no estuvieran inscritos en el registro de despachante de aduana. Son requisitos para la inscripción en este registro: ser mayor de edad, tener capacidad para ejercer por sí el comercio y estar inscrito como comerciante en el registro público de comercio, haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en la materia aduanera
en exámenes teóricos y prácticos que a tal fin se establecieren. Esto es básicamente lo que se hace es el estudio de la materia aduanera y la acreditación ante el fisco para obtener la matrícula. Está refiriéndose a eso. Acreditar un domicilio real, esto es muy importante porque tienen que decir dónde viven. Constituir domicilio especial en el radio de la aduana que hubiera ejercido su actividad. Acreditar solvencia necesaria a favor de la AFIP, de la ANA, Administración Nacional de Aduanas, que en realidad la ANA, esto está redactado así porque el código es del año 82 y bueno, el decreto 618 del 97 le cambió la terminología y pasamos de ser una administración nacional a una dirección general de aduanas, ¿sí? Pero bueno, esto quedó redactado de esa manera, pero se refiere a cuando lean en el código que habla de Administración Nacional de Aduanas, es lo mismo que Dirección General de Aduanas. Garantía de seguridad de fiel cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo que determine la reglamentación. Todo esto está en la reglamentación, ya lo vamos a ver. No estar comprendido en alguno de los siguientes supuestos: no haber sido condenado por un delito aduanero por infracción de contrabando menor, no haber sido socio ilimitadamente responsable, director o administrador de cualquier sociedad o asociación, o que se tratara y hubiera sido condenada por cualquiera de los delitos mencionados en el punto 1, cuando hubiera sido condenada por infracción de contrabando menor, la inhabilitación será hasta 5 años a contar desde la condena que hubiera quedado firme. Se exceptúa de la inhabilitación a quienes provenan en haber sido ajenos al acto o haberse opuesto a su realización. Haber sido condenados por delito reprimido con pena privativa de la libertad, excepción. Estar procesado judicialmente, haber sido condenado con pena accesoria de inhabilitación para ocupar cargos públicos, lógico, haber sido sancionado con la eliminación de cualquiera de los demás registros previsibles en el artículo 23, inciso T, hasta que se hallara en condiciones de reescribirse. Claro. Los despachantes de aduana tienen obviamente un régimen disciplinario, ¿sí? En el cual si se comprueba, ¿no?, que el despachante de aduana no actuó como era esperable de él, se le pueden imponer sanciones que pueden ser simples apercibimientos e incluso la eliminación del registro, lo cual impediría que sigan haciendo ese trabajo. Ser fallido concursado. Ser fallido concursado se refiere a un proceso de concursos y quiebra y esas cosas. 9. Estar inhibido judicialmente para administrar o disponer sus bienes. Ser deudor de una obligación tributaria aduanera exigible o obligación emergente de pena patrimonial aduanera firme, o ser socio ilimitadamente responsable, director o administrador de cualquier sociedad, asociación, cuando la establecieren o la asociación se tratara de deudora de alguna de las obligaciones mencionadas. Estas inhabilidades subsistirán hasta la extinción de la obligación. Ser o haber sido agente aduanero hasta un año después de la cesantía como tal, de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, hasta que se produjera la reglamentación. Artículo 42. La Administración Nacional de Aduanas podrá disponer la suspensión por tiempo indeterminado de nuevas inscripciones cuando median razones que lo justificaran. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito. Habla para reescribirse y todo eso. Luego vamos a volver sobre el tema disciplinario. Vamos a dar la definición de agente de transporte aduanero y ya cortamos. El 57. Los agentes de transporte aduanero, los efectos de este código, son las personas de existencia visible o ideal que representan a los transportistas. Tienen en su cargo cuestiones relacionadas a la presentación del medio transportador y de sus cargas ante el servicio aduanero conforme a las condiciones previstas en el código. Muy bien. Como ustedes están dando el examen de despachante, vamos a quedarnos con un concepto de agente de transporte aduanero y vamos a enfocarnos en lo que hace al despachante de aduana nada más. Lo que hace el agente de transporte aduanero es la representación de los transportistas. Simple. ¿Sí? Bueno, por ahora vamos a dejar acá y bueno, más adelante vamos a seguir con estos temas básicos para poder avanzar en la parte de delitos e infracciones. Muchas gracias.